Charmander, hemos estado un tiempo separados, pero como ves por mi voz y mi apariencia de homeless, he vuelto a la vida, de milagro, porque llevo como 7 días a 40 de fiebre y un montón más entre los dolores de cabeza, las gripes y los estreses. La vida me ha dicho, túmbate un ratito, que en el GP de Cataluña se vienen buenas carreras. Así que llevo 7 días en la cama, pero me he despertado el 7º día, resucité, para traeros a todos este vídeo con mi máximo cariño. Os pido disculpas por haber estado fuera toda esta semana, fuera de la pantalla, porque estaba más dentro de la cama que en ningún otro sitio, os lo puedo garantizar. Y me hubiera gustado traeros todo el contenido que tenía guardado para vosotros, que no ha podido ser, pero tranquilos, porque este mismo semana empieza otra vez el mambo con la Tuono, con todo lo que tenemos grabado, la preparación, cómo la hemos llevado a una MotoGP, cómo ha sido la primera carrera y la segunda también. Así que si no te lo quieres perder, ya sabes que solo tienes que estar bien agarrado ahí, fuerte al sillón, y prepárate porque se vienen semanas de contenido top flaman, empezando por el vídeo de un fin de semana de carreras espectacular en MotoGP Barcelona-Cataluña 2024, que todos sabemos cómo empezaba, de una forma ultra emocional, con un Aleix Espargaró, que para lo bueno y para lo malo ya sabemos que es un tío caliente, de sangre fuerte, de sangre reactiva, tan querido por una parte de la afición como no tanto por otra, pero que sin embargo, en mi opinión personal, le vamos a echar de menos cuando no esté aquí, porque cada vez que habla sube el pan. Y esto es algo que a mí personalmente me gusta, ya que los discursos comprados en los que siempre oímos lo que tenemos que oír, a mí ya no me gustan tanto. Y para Aleix, la verdad es que el fin de semana ha ido bastante bien y empezó mejor que mejor. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, y después de tanto tiempo de parón mental mío personal y por culpa de enfermedades y demás historias, no me queda otra que agradecer a los mejores, a Transparencia 24, que han estado esperando ahí a que llegara el contenido de MotoGP, que siempre nos apoyan y nos patrocinan tan fuerte. No me han traído la pastilla para curarme, porque obviamente no se dedican a la farmacia, pero sí se dedican a que cuando tú vas a comprar o vender un vehículo, te lo ponen todo lo más fácil y lo más barato posible, porque son la red de gestorías online más importante de toda España para cualquier trámite de vehículos. Eso significa que cuando vas a comprar un coche de segunda mano, puedes utilizarles, con el link que tienes en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado, con cualquier dispositivo electrónico que se conecte a internet, un móvil, un ordenador, un portátil, desde cualquier parte del mundo, y encima de la forma más rápida, porque desde el momento en el que pones todos los datos, ese vehículo te pertenece a ti y ya nadie te puede meter en ningún lío. Pero es que además de ser lo más rápido, lo más fiable, lo que menos tiempo te gasta, no tienes que ir aquí, allí, allá, te hacen un 10% de descuento con el código IronFran si pones IronFran en el código de descuento, valga la redundancia. ¿Se puede pedir más? Imposible. Lo usó Marc Márquez para cambiar de moto y fíjate qué contento está. Y ahora lo va a usar el mismísimo Aleix Espargaró para vender su Aprilia, porque como ya sabrás, también puedes notificar ventas, cosa muy recomendada para que el nuevo comprador no se meta en un lío. Y es que sí, Aleix Espargaró empezaba el fin de semana haciendo un llamamiento especial para una rueda de prensa especial, en la que obviamente todos intuíamos lo que iba a decir, y así fue. Para sorpresa de muchos, incluido el propio Maverick Viñales, el cual reconocía que no se esperaba esta situación, porque estaba convencido de que iba a renovar, por lo menos una vez más. Sin embargo, Aleix Espargaró, que en pocos meses hará 35 años, ha decidido que este sea el punto y final, y no por cuestiones deportivas, demostrando en pista que, efectivamente, tiene razón, no por cuestiones deportivas, puesto que a nivel técnico y deportivo está en un muy buen nivel, consiguiendo así ser uno de los más rápidos durante los entrenamientos del viernes y haciéndose con la pole de récord auténtico en el circuito de Cataluña, en el circuito de su casa, a menos de 10 minutos casi andando desde donde el propio Aleix nació y vivió toda su infancia. Pues qué mejor manera de irse que habiendo sellado ese récord, que no sabemos tampoco cuánto durará. Le valió además para hacer una pole, o sea que fue un récord ultra eficiente, y además para una sprint race que vaya que sí le valió. Un poco por suerte, un poco por experiencia, pero todo el mundo hablaba de lo mismo. Aquí el protagonista no era Aleix ni ningún piloto, era el asfalto de esta pista. Un asfalto que tiene muy poco grip y sin embargo todo se complica aún más cuando hace más temperatura, porque a diferencia de lo que puedas pensar, cuando sube la temperatura no mejora el grip, sino que incluso empeora. Así que aprender a pilotar sin desgastar, sin destruir el neumático, en una pista que resbala como el hielo, que por tanto si utilizas más de la cuenta en las primeras vueltas el neumático, todo esto solo irá a peor, porque es exponencial cómo deja de funcionar el neumático, era la clave, y Aleix lo sabía de una manera espectacular, que a pesar de salir desde la pole, no hacía una gran salida, sabemos que sigue siendo uno de los puntos a mejorar por parte de Aprilia, y cuando parecía condenado a luchar por el top 5, todo el mundo empezaba a irse al suelo en una batalla de lo más extraña. Primero Raúl Fernández, que ya nos dejaba a todos bastante sorprendidos, en el cual se metía en primera fila con otro tiempazo espectacular, se ponía a liderar desde las primeras vueltas, y cuando estaba sacando un montón de tiempo al segundo,
se iba al suelo, aunque según él, por un error de cálculo de frenada, de querer frenar un poquito más tarde porque había salido un poquito mal de la curva anterior, y esto pues provocaba que se fuera al suelo, no por una cuestión de gomas ni nada de eso. Y le creo absolutamente porque relativamente se cayó pronto, es decir, que aún era demasiado pronto para poder juzgar que se hubieran destruido ya los neumáticos. Más adelante va a ser el propio Brad Binder el que toma la iniciativa de liderar, y un Brad Binder que no le había ido muy bien durante ese mismo día, que se va al suelo hasta en 2 ocasiones en la misma curva 2, pues en carrera del sprint también se iba al suelo, lamentablemente. Y entre todo esto, un Pedro Acosta que cumplía años, y le felicitamos desde aquí con todo nuestro cariño, por supuesto que sí, 20 añitos que se dice pronto ya, nos sometía en una pelea preciosa en la que parecía incluso que podía llevarse esa primera, aunque fuera una sprint race, pero esa primera victoria a casa, hasta que llegaba Pecco Bagnaia para decir, no, hoy no va a ser el día, amigo. Y detrás de Pecco llegaba Aleix Espargaró y le decía más de lo mismo. Sin embargo, el que no acababa de aparecer por ahí era Jorge Martín. Hasta que llegaba la magia. Porque una de esas magias, como ya sabemos, la ponía el propio Pedro Acosta, y la otra la tenía que poner obligatoriamente el Coco, Marc Márquez, que tenía que volver a salir desde la 14ª posición. O sea, si la otra vez fue desde la 13ª, esta vez hasta su hermano le superaba en la Q1, colocándose así 13º su hermano y 14º él. Tocaba la hora del milagro, y efectivamente la hora fue del remilagro, en una época en la que las motos parecen no saber funcionar sin un nivel altísimo de aerodinámica. Marc en la segunda curva, solamente con un toque importante, con creo que ya era Jack Miller, se cargaba absolutamente uno de los alerones más importantes de la moto, pero a él le daba igual. Parecía que esto no cambiaba nada. Luego Marc explica que sí se notaba un poco en la recta, porque hacía más fuerza el lado derecho que el izquierdo, pero nada más importante que lo que vemos. Y si el primer paso por meta lo hacía desde la 14ª hasta la 8ª posición, las cosas solo seguían mejorando poco a poco. Y cuando parecía que estaba todo hecho, le robaba la última plaza del podium al propio Pedro Acosta. Hasta que, en la última vuelta, sin aparente presión, Pecco Bagnaia, que le sacaba una suficiente tranquilidad, vamos a llamarlo así, al propio Aleix Espargaró, se iba al suelo en la curva 5 famosa, esa del contraperalte en bajada, que tanto le gusta a todos los pilotos porque se lucen ahí, tocan con el hombro y con todo y salen unas fotos preciosas. Pues se iba al suelo. Parece ser, según el propio Pecco, que un fallo en la caja de cambios ahí, que no acabó de entrar rápido la marcha y demás, le complicó la historia e hizo que, como digo, se fuera al suelo una vez más, dejando la anécdota de que, por lo menos, Aleix Espargaró en su despedida del circuito pues se iba con una victoria aunque fuera la de la sprint race. Y Marc se llevaba otro segundo increíble puesto y Pedro Acosta otro podium, mientras que el resto de pilotos de KTM desaparecidos en combate por completo. Era Jorge Martín el que daba la sorpresa en una buena 4ª posición, pero que, acostumbrados al altísimo nivel del propio Jorge, pues se nos hacía raro que no se hubiera plantado un poco por delante, porque al fin y al cabo solo salía desde la 7ª posición, no estaba tan atrás. Pero como decíamos, las duras, o como dirían los ingleses, las tricky conditions de este asfalto, pues te hacían temblar un poquito, ¿para qué te engaño? La pregunta es, si las condiciones de pista habían sido tan delicadas para una sprint race cortita, ¿cómo iban a ser para una carrera larga? Y amigos míos, la magia volvió a suceder, donde Pedro Acosta, demostrando que es diferente absolutamente a todos, ya de entrada toma la única decisión que solo toman los pilotos diferentes. Y es que monta el neumático blando trasero, algo que solamente hacen los dos hermanos Márquez en el equipo Gresini, y con una clarísima explicación de que durante las primeras vueltas necesitarían adelantar para intentar colocarse lo más delante posible, porque salían el 13 y el 14. Pero es que Pedro Acosta salía alante, el 5º. Como digo, era una decisión de fuera de serie, porque después, además, por cierto, lo ha explicado el propio Pedro Acosta, ayer estuvieron hasta la 1 de la madrugada dando vueltas en el box sobre todas las hipótesis posibles y variantes para entender si realmente el neumático blando se podía o no se podía usar una carrera larga. Y por lo visto, llegaron a una fórmula matemática, porque hoy en día así es como funcionan las motos, en la que si durante X vueltas conseguía hacer X tiempo manteniendo esa posición, tendría después un neumático durante las 10 últimas vueltas con las que poder atacar y defenderse a un nivel mucho más alto que los demás. Y adivina qué, lo había conseguido todo. Lo había conseguido todo. Se había ido con Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia parecía que no había resistido cuando apareció Jorge Martín para ponerse primero. Así que Pedro se quitó de en medio también a Bagnaia para irse con Jorge, después de haber incluso llegado a sacar más de un segundo. Y cuando parecía que lo tenía controlado, porque controlaban al resto del mundo. Pero sin embargo, Pedro se salía de la trazada para poder refrigerar el neumático delantero. En la famosa curva de la Caixa,
cuando está a punto de soltar ya el freno, o sea, sin ni mucho menos una situación de tensión, ni dando gas, ni volviéndose loco, la moto dice basta y se va al suelo, cuando tenía toda la pinta de la primera victoria de Pedro Acosta en MotoGP. Pero las carreras son así, y aún así Pedro, demostrando que es un fuera de serie, va por la moto, la levanta y acaba la carrera. Y además la acaba en una fantástica 14ª posición, que si no me equivoco, por la sanción que han colocado a Bastianini, le da como resultado una 13ª posición, teniendo en cuenta que se había ido al suelo, que había tenido que ir a por la moto y que la había levantado, quedar por delante de Nakagami, Joan Mir, Zarco, Luca Marini, Stefan Bradl, Alex Rins y los pilotos que no hayan podido acabar, no está nada mal. Lástima, realmente lástima, porque parecía que hoy era el día de Pedro Acosta. Así que Pedro se descalificaba a sí mismo para esta batalla por la victoria que tan buena pinta tenía para él, y cuando parecía que era Jorge Martín el que ya lo tenía todo, porque ya había superado a Pedro, ya había superado también a Pecco Bagnaia, nos encontrábamos con que no estaba tan claro, porque en ese momento Pecco Bagnaia empezaba de una décima en una décima, vuelta por vuelta, a acercarse a Jorge Martín. Eso sí, los demás no tenían ninguna posibilidad, porque con el tiempo iban sacando más y más y más distancia hasta el punto en el que le han llegado a sacar casi 10 segundos al tercer clasificado. Que en ese momento, entre pitos y flautas y caídas y demás historias, era Aleix Espargaró. Parecía que el circuito quería regalarle un último regalo y abrazo antes de que se retirara para siempre, al menos de este circuito. Y mientras tanto, la famosa magia que habíamos visto en Marc Márquez ayer, hoy no parecía estar tan de su lado, a pesar de que en la primera vuelta pasaba en una décima y muy buena posición, saliendo 14º, pero ya ahí se estancaba la remontada. Acababa en una pelea con el propio Morbidelli, del cual no era capaz de deshacerse de él, y seguían pasando las vueltas. Y cuando menos te lo esperas, cuando las carreras largas se hacen tan largas como esta, empezaba a ponerse manos a la obra, con menos gasolina en el depósito, con unas circunstancias diferentes y, siendo el rey del desgaste del neumático, empezaba a adelantar. Claro, los dos primeros puestos se antojaban imposibles si no había un contacto entre ellos, pero sí podía aspirar a llegar hasta la tercera posición, que ahora estaba en manos de Aleix Espargaró. Y ni corto ni perezoso se desprende de Enea Bastianini después de Brad Binder, sigue avanzando, engancha a Raúl Fernández, que estaba enganchadísimo también a Aleix Espargaró después de un gran fin de semana, y tras haberse quitado antes a Fabio Di Giannantonio, se deshace de Raúl Fernández, llegando a conectar con Aleix Espargaró, que estaba rodando en una tercera posición. La magia, amigos, había vuelto. El Coco estaba aquí llamando a la puerta, porque sí, tú puedes pensar, si quedaba tercero no está mal, pero no deja de haberle metido casi 10 segundos los dos primeros. Amigo, estaba saliendo el 14º, con auténticos problemas, con una moto inferior, hipotéticamente, o menos desarrollada que la actual, o con menos potencial que la actual, y vuelvo a decir, sigue siendo solo su sexta carrera en MotoGP con esta moto y esta fábrica y este equipo, y estaba volviendo a llamar a la puerta con una violencia importante. Se lo iba a prohibir a Aleix, desde luego lo iba a hacer todo lo posible porque era una carrera con mucha emoción para él, pero no iba a ser suficiente porque el propio Marc estaba aquí también para hacer algo importante. Sigue vivo en la lucha, quería seguir vivo y para eso había que subir al podium. Y sobre todo, para seguir vivo en la pelea por la Ducati oficial de MotoGP. Pelea de la cual te voy a seguir hablando en los próximos vídeos, así que si no lo has hecho, puedes suscribirte ahora mismo al canal con ese botón que tienes por ahí, activar la campanita para que te den todas las notificaciones porque tengo información que no te va a gustar ni a ti ni a muchos de vosotros, puesto que todos estábamos esperando la noticia en Mugello, pero tranquilos, te puedo avanzar ya que no va a llegar la noticia en Mugello y mañana te contaré por qué. Así que suscríbete que mañana te lo cuento. Sin embargo, estábamos en el duelo entre el propio Aleix y el propio Marc Márquez, el cual sabía escoger el punto perfecto en la recta donde se había desembarazado de todos los que se lo ponían un poquito más difícil y se hacía con una tercera posición, que ojo, no le iba a ser gratis, ¿eh? Aleix Espargaró le iba a apretar todas las tuercas del mundo durante las dos últimas vueltas, especialmente en la última, pero Marc sabe más el diablo por viejo que por diablo. Cerraba las puertas de una forma fantástica y aunque Aleix aprieta mucho más fuerte de lo que incluso parece, no encontró la puerta ni medio abierta para que Marc cediera un hueco. Así que el podium lo acabaron cerrando una vez más los tres pilotos de Ducati, Pecco Bagnaia esta vez, que al fin, después de muchísimos años sin ni un solo podium en este circuito, se hacía con la victoria, Jorge Martín, habiendo al final sacado oro de una situación un poquito delicada, y tercera posición para Marc Márquez. Si Marc Márquez fuera capaz de clasificar un poquito más adelante, estaríamos hablando de otras batallas, pero hay que entender la situación no es fácil, son pocas carreras con esta moto, es falta de mucha telemetría y hoy mismo Marc ha hecho una cosa que me gustaría que tuvierais todos en cuenta, le améis, le odiéis o lo que queráis, y es que en la parrilla Izaskun Ruiz le ha hecho una entrevista y cuando le ha preguntado ha dejado caer que no iba a usar el blando,
cuando tenía montado el blando en la moto. Marc Márquez tiene que jugar estas cartas, porque no solo es el más listo en la pista, sino también fuera de ella. Lo digo porque hay veces que se hablan de ciertas cosas y dicen, no, porque Marc ha dicho... Amigo, Marc tiene que decirlo, es su obligación, pero la realidad es otra. Y Marc también ha dicho eso porque hoy no estaba convencido de que tuviera que usar el neumático blando. ¿Por qué? ¿Porque es tonto? ¿Porque es malo? No, porque falta experiencia con esta moto. Y él mismo lo ha dicho. Con la Honda ya sabía en cada momento exactamente cuándo había que utilizar el blando. Aquí aún no lo tenía claro y por eso estoy deseando ver los datos. Marc es de esos que disfruta tanto en la pista como luego estudiando los datos y la telemetría en casa. Y ver los datos que ha dejado el uso del neumático blando a una carrera tan larga y una pista tan delicada en cuanto a asfalto, pues va a ser más importante de lo que parece de aquí a final de temporada. Lamentablemente las motos que va construyendo Marc en cuanto a setup van muy bien para la carrera, pero no acaban de ser todo lo rápidas que podrían a una vuelta. Y así lo reconoce el propio Marc. En el momento en el que cambian esto, por lo menos Marc ya no se esconde y lo dice bien claro. Estamos ahí y puedo luchar por el mundial donde estoy, pero él está intentando moverse o de equipo o de fábrica incluso para tenerlo, como él mismo dice, más fácil. Me gusta complicarme menos la vida. Así que Marc se irá de Ducati Gresini este año a final de temporada, sí o no. Bueno, ya sabes que me puedes dejar tu opinión en los comentarios, yo te sigo leyendo por ahí y mañana te cuento lo que sé de las nuevas noticias que habrá por parte de Ducati en el próximo vídeo. Así que si no te lo que esperas, solo tienes que suscribirte al canal con este botón que tienes por aquí, activa la campanita para que te den todas las notificaciones. Tú y nos vemos en el próximo vídeo. Dando más caña. Un abrazo, brother.